Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z. En el día de hoy contamos con uno de los grandes maestros del derecho constitucional de la República Dominicana. Contamos con la presencia del doctor Cristóbal Rodríguez. En este programa abordaremos qué es una constitución, cómo se elaboran las constituciones, la jerarquía normativa de la constitución, la diferencia entre una constitución y una ley ordinaria, el proceso de abordaje de los conflictos que existen o surgen entre una constitución y las leyes ordinarias, los sistemas de control de constitucionalidad y al final abordaremos la gran controversia que se ha generado en torno a la sentencia 788/2024 emanada del Tribunal Constitucional respecto a las candidaturas independientes. Manténgase en sintonía y en breve iniciamos con esta interesante entrevista. Como anunciamos al inicio de este programa, este sábado contamos con la presencia del doctor Cristóbal Rodríguez. Me siento distinguido, pues es uno de los más connotados especialistas en derecho constitucional. Y además de un ejercicio de muchos años en el ejercicio del derecho, también ha hecho un ejercicio de la comunicación en derecho constitucional, porque ha ejercido también de maestro en las universidades, pero también educando a través de sus artículos en los diversos medios de comunicación. Damos formalmente la bienvenida, Cristóbal. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Manuel. Para mí es un honor acompañarte en este programa al que mucha gente interesada en entender los temas jurídicos del debate actual debe siempre sintonizar. Bueno, vamos a iniciar con la parte más técnica. Vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero que hablemos de qué es la Constitución. Bueno, en la universidad lo que uno suele enseñar a los estudiantes como los fundamentos de la noción de constitución es que es una norma jurídica que tiene, entre otras finalidades, la de organizar el poder público. El profesor español Francisco Rubio Llorente la definía así en el título de su libro que compiló todos sus trabajos, La forma del poder. Él hablaba de la Constitución como la forma del poder, pero es algo más que la forma del poder. La Constitución tiene como su finalidad primera, y la Constitución Dominicana de manera particular, el establecimiento de límites al ejercicio del poder, bajo el entendido de que solo si el poder se encuentra limitado, los derechos pueden ser ejercidos. Es decir, el razonamiento es la finalidad real, la finalidad última de la Constitución es el reconocimiento y la protección y garantía de los derechos. Para que ese reconocimiento y esa protección sea efectivo, entonces la Constitución necesita organizar el poder de manera tal que no haya concentración excesiva en ninguna de las ramas en que el poder público está organizado. Esa es la quinta esencia de la Constitución. Además de eso, es una norma que determina la forma en que debe producirse todo el derecho válido en un país. Toda norma infraconstitucional, es decir, inferior a la Constitución, que le sea contraria, se presume nula y puede por tanto ser declarada como tal por los órganos correspondientes. La Constitución además distribuye las competencias y facultades que corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial en el ámbito de los gobiernos locales, y establece esa relación entre la ciudadanía, entre la sociedad y el derecho, entre el régimen de partidos y los mecanismos de participación política. Es decir, todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que tiene que ver con la forma de producción del derecho, con el régimen de garantías de los derechos fundamentales, constituyen, digamos, el objeto, el medular de una constitución. Cristóbal, ¿de dónde surge el concepto de constitución?
Sí, es algo que nace fruto de las revoluciones liberales, es algo nuevo. Había nociones del concepto de constitución en la antigüedad, en Grecia, en Roma. ¿Dónde precisamente pudiéramos ubicar o situar históricamente el nacimiento de este concepto? Es como casi todos los conceptos importantes. Es difícil ubicar el momento y el lugar preciso de su surgimiento. Se especula que la constitución más antigua, bajo la premisa de inmutabilidad que originalmente se pensaba de este tipo de normas, fue tallada en piedra. Fue tallada en piedra, existe todavía hallazgos arqueoantropológicos dan cuenta de esa norma. Eh, la sociedad ateniense tuvo una constitución que fue objeto de un estudio importante por Aristóteles en un libro importante para todos los interesados en esta cuestión. Hubo constituciones en la República Romana, algunas de las instituciones claves del derecho contemporáneo, como el estado de excepción, por ejemplo, que en Roma tenía otra denominación, pero que tenía la misma finalidad. En Roma, lo que hoy conocemos como estado de excepción era la figura de un dictador, alguien que era llamado a devolver el orden cuando el caos se apoderaba del funcionamiento de la sociedad. Y en muchísimas sociedades antiguas hubo normas más o menos relevantes para organizar la sociedad. Sin embargo, hay un consenso monolítico alrededor de la idea de que el concepto de constitución, tal y como lo entendemos hoy, es una cuestión que surge a raíz de las grandes revoluciones burguesas que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII. La independencia de los Estados Unidos en primer lugar y la Revolución Francesa en segundo lugar. Y esto tiene una razón de ser, hay razones para una afirmación de esta naturaleza. Y es que la aparición del concepto y de los textos constitucionales que resultaron de esos procesos revolucionarios, de esos procesos de transformación relevante de la base misma, de la estructura de esas sociedades, introdujo cuestiones hasta entonces inéditas en cualquier sistema jurídico. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la idea de que haya una norma superior a las demás normas es una cuestión nueva. La idea de que haya leyes que puedan ser inconstitucionales es una cuestión absolutamente nueva. No existía antes de esos procesos. La idea de que haya una norma que trace la forma y que delimite el contenido que deben tener las demás normas es una cuestión absolutamente novedosa. La misma idea de que la Constitución en última instancia es una idea que trabaja el profesor Niklas Luhmann en su trabajo sobre los sistemas sociales. Dice, la razón de ser última de la Constitución en el orden normativo es prestarle fundamento al derecho existente. Es decir, el derecho necesita tener un fundamento. Y la Constitución es la que le otorga, en términos jurídicos, el fundamento a todo el resto del ordenamiento, lo cual plantea, dice él, una pregunta que termina en una paradoja. ¿De dónde proviene el fundamento de la Constitución? Y por eso sería una pregunta, ¿de dónde proviene? Bueno, ¿Es fruto del pacto social o es un reconocimiento meramente cultural a consecuencia de una etapa evolutiva de la sociedad? ¿De dónde surge el poder de la Constitución? La explicación, hay explicaciones teleológicas que son circulares, es decir,
la Constitución es la norma suprema, la Constitución vale porque, básicamente porque vale, pero lo cierto es que hay diferencias sustantivas entre el proceso de adopción de la ley ordinaria, del decreto, del reglamento, de la resolución, de la ordenanza municipal y la forma en que se elabora una constitución. Y antes de ir para allá, antes de llegar a esa noción de la parte procedimental en la que se aprueba una constitución, ha dicho varias veces que la constitución es una norma. Ese concepto de norma, a partir de las revoluciones liberales, ¿estuvo desde el inicio en la concepción de las primeras constituciones? ¿Hubo que guardar algún tiempo, algunas decisiones, por ejemplo el caso Marbury versus Madison, o concepciones de doctrinarios como el caso de Kelsen, para que efectivamente se le diera tal carácter? Sí, en el caso europeo es una cuestión que llega tarde. La idea de la Constitución como norma jurídica es una cuestión que llega tarde a la comprensión de los actores del sistema. En el caso de los Estados Unidos es una cuestión que se discute en la Asamblea Constituyente de Filadelfia, pero que no queda claramente establecida en la Constitución, en el texto constitucional. El artículo 5 dice que la Constitución es la ley suprema de la tierra, de los estados. Sin embargo, no hay ninguna disposición en la Constitución norteamericana hasta la fecha que diga qué sucede cuando una ley del Congreso o una decisión administrativa de un órgano del Ejecutivo choca con la Constitución. Hubo que esperar hasta 1803, es decir, unos 16 años posteriores a la aprobación de la Constitución en 1787, para que en el caso que presentó el juez John Marshall, que se conoce como Marbury contra Madison, se asumiera por primera vez en el constitucionalismo moderno, hay que aclarar, en el constitucionalismo moderno, la idea de que los jueces son los guardianes de la supremacía de la Constitución. Y recordar ahí que había un debate de quién debía decir lo que decía la Constitución, si el Parlamento o el Poder Judicial encarnado en el Supremo. No solo un debate. El debate, por supuesto, existió, pero esa fue una cuestión, primero, 1803 en Estados Unidos, pero tuvieron que pasar 50 años para que hubiera otra decisión relacionada a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley en los Estados Unidos. John Marshall promovió un proyecto de ley y por todas las vías intentó que se aprobara para revocar la facultad que él mismo había asumido que tenía la Corte Suprema de los Estados Unidos para declarar nula a una ley contraria a la Constitución. Eso pasó, eso es parte de la historia constitucional de los Estados Unidos. En Europa la cuestión fue mucho más dramática. Es importante entender que el proceso político de la Revolución Francesa y el proceso político de la independencia norteamericana fueron distintos en muchas cosas, pero fueron distintos en una que tiene mucho que ver con el tema del control de constitucionalidad. Y esa es que mientras la independencia de los Estados Unidos se produce como resultado del comportamiento, a juicio de los colonos, arbitrario del Parlamento, específicamente con el tema de los impuestos, del Parlamento británico, es decir, lo que detona la independencia es la actitud del Parlamento, cuyo comportamiento era tipificado y considerado arbitrario. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos empieza con un memorial de agravios sobre
las vulneraciones a los derechos de los colonos asentados de este lado del Atlántico que habían derivado de normas emanadas del Parlamento. Lo que le pone, la gota que derrama la copa es el impuesto al té. Claro, hay un principio básico del derecho inglés, que es que no debía haber tributación sin representación. Claro, no representation, no taxation. Entonces es una revolución, es un proceso contra las arbitrariedades del Parlamento. Por tanto, al Parlamento hay que ponerle límites. Por tanto, el Parlamento no es omnipresente. Por tanto, no es un Estado legicentrista. En Francia pasa todo lo contrario. En Francia la revolución se hace contra la monarquía, contra la institución monárquica, uno de cuyos brazos ejecutores eran los parlamentos, que era como se llamaban los tribunales de administración de justicia. Por tanto, respecto de los tribunales, lo que había era una profunda desconfianza. Por tanto, no se podía dar poder a los tribunales. Incluso se emitió la ley, creo que la ley número 16 de 1790, que castigaba con penas de prisión a los jueces que se inmiscuyeran en los diferendos surgidos entre los ciudadanos y la administración pública, vetando la participación de juzgar. Hay más. El Código Civil napoleónico, vigente en la República Dominicana hoy todavía, prohíbe expresamente a los jueces estatuir mediante resoluciones de carácter general. Número uno. Pero más importante, entre el 16 y el 24 de agosto de 1790 se aprobó en la Asamblea Nacional de París la ley de organización, una ley de organización judicial. El artículo 12 de esa ley de organización judicial creó la institución del referé legislatif, el referimiento legislativo. ¿Qué es el referimiento legislativo? La obligación del juez, cualquiera que sea, de cualquier instancia que fuera, de allí donde tuviera dudas sobre el significado de una ley, consultar mediante instancia formal al Parlamento sobre qué fue lo que quiso decir cuando dijo lo que dijo en la ley que a él le toca como juez aplicar, pero que no le es comprensible. Es decir, el único órgano al que se les reconocía facultad para interpretar el sentido de la ley, porque fue el que la hizo, era al Parlamento. Y por tanto los jueces no podían juzgar la constitucionalidad de la ley. Te digo más. Esa institución, y voy a aprovechar este espacio, Manuel, para dejar una idea que yo escribí hace mucho tiempo, cuando todavía estudiaba en Madrid. Uno de los mitos más establecidos del constitucionalismo dominicano, tal vez el más, es el que dice que el control judicial de constitucionalidad de la ley en República Dominicana surgió con la Constitución de 1844. Y lo voy a explicar. El único fundamento para una afirmación de esa naturaleza es que había dos artículos en esa Constitución. Uno, el 25, que prohibía a los jueces aplicar leyes contrarias a la Constitución, y otro, el 135, que prohibía al Congreso dictar leyes contrarias a la Constitución. Pero esas eran disposiciones comunes en todo el constitucionalismo europeo. Pero a ningún tribunal europeo se le ocurrió nunca que eso lo facultaba para declarar la nulidad de una ley. Esa misma Constitución de noviembre de 1844 y las 15 reformas sucesivas hasta la de 1908, prohibían explícitamente a los jueces interpretar la ley. Le daban facultad exclusiva al Congreso para interpretar la ley y obligaban a los jueces, a todos los jueces, a consultar al Congreso. Es decir, importaron no a la ley de organización judicial, a la Constitución Dominicana, a lo largo de 15 reformas, la institución del referimiento legislativo para obligar a los jueces a consultar al Congreso sobre el sentido de la ley que ellos, cuya intelección, esa era la expresión, la ley cuya intelección ellos no podían aprender.
Entonces, con ese marco de habilitaciones, de competencias y de prohibiciones, es imposible hablar de facultad jurisdiccional para conocer alegatos de inconstitucionalidad de la ley. Excelente, tremenda aclaración y disertación, pero tenemos que caminar hacia la evolución que se llevó en Europa para reconocer el carácter normativo de la Constitución y cómo ese sistema se fue construyendo a través de tribunales constitucionales, y también cuál es vamos a decir, la peculiaridad que tiene un texto constitucional que lo coloca por encima de las demás leyes. Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, luego de esta breve pausa. Manténgase en sintonía en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con el doctor Cristóbal Rodríguez hablando de Derecho Constitucional. Estamos hablando de Derecho Constitucional con uno de los más connotados constitucionalistas de la República Dominicana, el doctor Cristóbal Rodríguez. Quedamos en una parte bastante álgida de la discusión, y para reconducir esta discusión quisiera que habláramos cómo derivó a darse en Europa el carácter normativo a la Constitución y cómo surgen los tribunales constitucionales en Europa. Sí, en Europa, como te decía en el segmento anterior, el proceso surge primero más tarde en el tiempo, 116 años tuvieron que pasar para que empezara a hablarse en Europa de la creación de un órgano especializado de control de constitucionalidad. Y el artífice de esto fue el profesor austríaco Hans Kelsen en el proceso de reforma constitucional austríaca que tuvo lugar en el año de 1919-1920. Kelsen desconfiaba del modelo norteamericano de control de constitucionalidad que ya tenía más de un siglo de haberse consolidado, porque él entendía que atentaba contra la seguridad jurídica y contra el principio de igualdad que en materia de decisión judicial se traduce en el principio de que ante idénticos supuestos de hecho deben aplicarse idénticos presupuestos de derecho. Entonces él decía, ¿cómo es posible que un juez pueda declarar una ley contraria a la Constitución para un caso en un estado y otro juez en un caso similar la pueda declarar conforme? Y aquí expliquemos para que se entienda estos dos sistemas de control de la constitucionalidad, en los que hay un sistema de control difuso en el que cada tribunal puede sentarse como juez constitucional y declarar una norma, sacarla del sistema por entenderla inconstitucional, y los sistemas de control concentrado en el que el juez no puede hacerlo, el juez ordinario, sino que debe elevar la cuestión o la cosa de inconstitucionalidad ante el único tribunal que está autorizado para hacerlo, que es un tribunal constitucional. Partiendo de esa desconfianza, que él se reflexiona sobre todo eso. Okay. Entonces él dice, aquí tenemos que pensar en un órgano, pero ese órgano tiene que ser distinto de cómo está configurado en los Estados Unidos. En primer lugar, respecto de la competencia. La competencia no puede estar difuminada y atribuida a todos los jueces. Tiene que estar centralizada, y de ahí el carácter concentrado del modelo. Entonces tiene que haber un órgano especializado que tenga el monopolio del rechazo, como dicen los alemanes. Segundo, tiene que haber diferencia respecto de quiénes son los actores legitimados para invocar la inconstitucionalidad. En el modelo difuso norteamericano, en el modelo de control difuso norteamericano original, solo las partes involucradas en un proceso al que la ley aplicable sea considerada como contraria a la Constitución, por una de ellas, son las únicas que pueden hacerlo. En el modelo kelseniano, bajo la premisa de que el control de constitucionalidad es una cuestión concebida en beneficio de las minorías parlamentarias para dar continuidad al debate que no pudieron ganar en sede legislativa, dicen solo una parte de
la Cámara de Representantes o del equivalente a nuestra Cámara de Diputados y una parte del Senado o el presidente de la República, es decir, solo los órganos que participan del proceso de legislación pueden perseguir mediante instancias de inconstitucionalidad la nulidad de la legislación, porque es el foro con que ellos cuentan para intentar hacer valer las razones que no hicieron valer ante la mayoría legislativa. Esa es otra cuestión clave en que diferencia el modelo norteamericano del modelo kelseniano original. La otra cuestión tiene que ver con el alcance de la decisión. La decisión que estatuye mediante el control difuso o incidental de constitucionalidad tiene efectos interpartes, por aquello de que solo las partes interesadas, en la medida en que solo las partes interesadas pueden invocar la inconstitucionalidad, solo a las partes interesadas les puede afectar la decisión que interviene. Como en el modelo concentrado kelseniano son actores, el proceso es abstracto y son actores políticos, entonces la consecuencia o el efecto es general. Si el tribunal considera que la ley es contraria a la Constitución, la anula, la saca del ordenamiento. Entonces, esas son, grosso modo, como las grandes diferencias. Luego, las razones por las que una ley puede ser atacada en inconstitucionalidad son básicamente comunes. Pero vamos a ver qué incidencia tiene vamos a decir, la evolución a la posibilidad de judicializar la aplicación o el cumplimiento no del texto constitucional para atribuirle a ese texto un carácter normativo. Volvemos al tema. En Europa empieza tarde. En Europa hay un libro fantástico para entender esto del expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, que es un estudio dirigido por el profesor Francisco Rubio Llorente, fue su trabajo de tesis doctoral, sobre los orígenes y la evolución del control de constitucionalidad en Europa. Él dice, esto empezó así. Aquí no había control de constitucionalidad como tal. En Europa, en la concepción kelseniana, lo que había era control de federalidad. ¿Qué significa? Que lo que le importaba a Kelsen y a los maestros del derecho del momento era evitar que los cantones, que eran como el equivalente de los estados, actualmente, claro, ¿entiende?, pudieran adoptar normas que fueran contrarias a la Constitución. No era un mecanismo de protección de derechos. Era un mecanismo de garantizar que la Constitución fuera superior respecto de las demás normas. El carácter normativo, en términos subjetivos, pensado para la protección de derechos, solo surge en Europa con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, porque el proceso que empezó con Austria en 1919, que tuvo una breve experiencia en la Checoslovaquia de 1922 y una tercera en la Segunda República Española de 1931, en cuya reforma constitucional se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales, se frenó con la crisis financiera y económica internacional que puso en movimiento las perturbaciones políticas que terminaron con el ascenso del nazismo al poder en Alemania y con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese proceso de conformación de órganos especializados de Tribunal Constitucional reaparece después de la Segunda Guerra Mundial en Italia en 1947, en Alemania en 1949 y en un sinnúmero de países del centro de Europa. Y luego del proceso de descolonización en África y luego de la caída del muro de Berlín, hay dos nuevas etapas de lo que el profesor Bruce Ackerman llama el ascenso del constitucionalismo mundial, porque todos esos procesos tuvieron como parte del diseño institucional la adopción de tribunales constitucionales para
hacer valer el carácter normativo de la Constitución. Es decir, la Constitución es una ley, no solo es una herramienta de organización del poder, es una ley cuyas disposiciones deben ser interpretadas, aplicadas por los jueces para la decisión de las cuestiones que le son sometidas a juicio. Entonces, el carácter normativo es esto, que se aplica, que es una norma que se debe aplicar y para colmo tiene un carácter jerárquico superior a las leyes ordinarias. Ahora, ¿por qué? Que comenzamos esta discusión. ¿Por qué? Hay corrientes neoconstitucionalistas que dicen, bueno, deriva de la forma en la que se aprueba esta norma especial. Debe aprobarla una asamblea constituyente o una asamblea que derive de una representación del pueblo y luego ser sometida a una validación por vía del referéndum, pero no todas las constituciones siguen ese procedimiento. ¿Qué es lo que hace especial a la Constitución y la coloca en la cúspide de esa pirámide que como la diseñaba o la teorizaba Kelsen? La forma más simple de decirlo es la de Kelsen. Kelsen concibe el sistema de fuentes del derecho como un ejército, es decir, estructurado jerárquicamente. Entonces él se plantea una pregunta: ¿qué es lo que determina la posición de una norma en la jerarquía del sistema de fuentes del derecho? Y él responde: el nivel de legitimación democrática observado en el proceso de su adopción. Entonces, si tú te preguntas cuál es el nivel de legitimación democrática de un decreto del Poder Ejecutivo para expropiar una propiedad por razones de utilidad pública, porque hay que construir una presa, una carretera, un puerto, tú dices, bueno, ninguno es una decisión política, válida, por supuesto, legítima, pero que no tiene mucho que ver con la aprobación o con una consulta de la ciudadanía. O si preguntamos por la ordenanza municipal del municipio X que estatuye sobre el uso del suelo y cuyos radios de acción no trasciende el municipio. Bueno, pues precario, ¿no? La legitimación. La ley es un poco más complejo, sí, la ley hay una deliberación pública, pero la Constitución, por lo general, por lo menos el proceso de adopción de una Constitución, podemos discutir si en las reformas funciona siempre así, pero el proceso de adopción de una Constitución normalmente está acompañado de un proceso intenso de participación política, de la naturaleza que fuera. Se discute mucho si llamar o no Constitución cuando no está dotado este cuerpo normativo de esa legitimación que surge a consecuencia de un órgano elegido al efecto por una asamblea constituyente y luego por una validación por vía de un referéndum. Incluso ponen de ejemplo la ley de Bonn, la ley alemana, la ley fundamental, que decía, bueno, una parte de la población la votó, pero la otra parte estaba enclaustrada bajo un régimen distinto. Hasta tanto ambas partes no se unieran, no debía dársele el nombre de constitución como tal. Este elemento no siempre surge ni está presente en todos los sistemas constitucionales. En la República Dominicana tiene a su cargo la elaboración de la Constitución un órgano constituido. Y aquí quisiera, como maestro, que nos explicara esta diferencia. ¿Qué diferencia hay entre estas constituciones que emanan de una asamblea hecha a tal efecto, una asamblea constituyente, y aquellas que emanan de un poder constituido, como es la nuestra, que es ya los legisladores electos que se constituyen en una asamblea nacional revisora? Mira, podemos teorizar muchísimo sobre eso, Manuel. Y hay muchísimo que decir. Yo lo voy a tratar de sintetizar de una manera simple. El derecho y la Constitución como parte de él es un acuerdo. Es decir, la única razón por la que la firma del acta matrimonial que te convirtió a ti en esposo de tu esposa solo es derecho porque hay una convención socialmente aceptada de que eso los convierte en marido y mujer.
los convierte en esposos. Y de ahí se derivan una serie de consecuencias jurídicas desde el punto de vista de la afiliación de las obligaciones con la manutención. O sea, es una convención. Entonces, nosotros tenemos una convención. Nosotros, ¿cuándo hubo una asamblea constituyente en la República Dominicana? Un proceso constituyente. Dale hacia atrás. O sea, nosotros hemos aceptado como válido que la Asamblea Nacional, actuando como... En el 63 se convocó una asamblea constituyente. No hubo una asamblea constituyente en el 63. Ese es otro mito. Ese es otro mito. La Asamblea Nacional, es decir, el Congreso mayoritariamente dominado por el PRD, gobernado por el profesor Juan Bosch, hizo la reforma. Si aquí hubiera habido una asamblea constituyente, probablemente no hay golpe de Estado, porque una asamblea constituyente hubiera implicado un nivel de movilización popular muchísimo mayor en favor del proyecto de constitución de Vox, y sabemos que había sectores de muchísimo poder que adversaron ese proceso. Vamos a ver, viendo ya los modelos de tribunales constitucionales, ¿cuándo se inició en la República Dominicana esta idea de darle carácter normativo a la Constitución? Tú trajiste a debate algo que es la desconstrucción de un mito en el mundo jurídico del que quizás yo era víctima. Quiero ahora que me expliques tú cuándo surge en la República Dominicana el real carácter normativo y cuándo comienzan a surgir sistemas de control judicial de aplicación de la Constitución. Sí. Mira, en mi lectura y en los estudios que he hecho del tema, es en la reforma constitucional de 1908, cuando por primera vez desaparece... En el 1908. 1908. Desaparece la prohibición a los jueces de interpretar la ley, desaparece la facultad exclusiva al Congreso para interpretarla y desaparece la obligación de los jueces a consultar al Congreso, a referirse al legislador. Y no es casual que es a partir de esa constitución, de esa reforma constitucional, acuérdate que 1908 es la constitución que crea, que le da facultad casacional a la Corte Suprema de Justicia también, y empiezan los boletines. Entonces es a partir de ahí que empiezan a aparecer tímidamente hubo una decisión en el 1904 que fue un error, digamos, una anomalía, pero es a partir de 1908 cuando empieza un trabajo de producción jurisprudencial en materia de control de constitucionalidad de la ley. Hay una primera etapa que es... La Constitución de 1908 le da atribuciones especiales a la Suprema. Le da atribuciones especiales para aplicar la Constitución. Le da atribuciones especiales en materia de ¿El sistema de control fue el de control concentrado o fue un sistema de control difuso? Hay una primera etapa de 1908 a 1924 de control difuso. En 1904, 2 años después de la salida de las tropas de intervención militar de los Estados Unidos del país por medio del acuerdo Hughes-Peinado, se reforma la Constitución y se adopta el modelo concentrado de control de constitucionalidad de la ley que duró 3 años. En 1927 se reforma la Constitución y ahí es que genera la prolongación de Horacio Vázquez. La prolongación de Horacio Vázquez. Y bajo el pretexto de que los alegatos de inconstitucionalidad se estaban utilizando como forma de dilación de los procesos y estaban generando cuello de botella a nivel de la Corte Suprema de Justicia, se decide volver al modelo de control concentrado de constitucionalidad, y ese modelo se prolonga desde 1927 hasta 1994. Ahí tenemos un tercer momento. Es la reforma que nace a consecuencia de la crisis. En el 94... El Pacto por la Democracia. El Pacto por la Democracia alumbra una constitución donde entonces se adopta un modelo dual o un modelo mixto. Donde permanece el control concentrado de constitucionalidad, pero el artículo 67, numeral 1, parte final, le da a la Corte Suprema de Justicia facultad para conocer la inconstitucionalidad de las leyes a instancia del presidente, etcétera, etcétera. Y ese modelo residenciado, de control concentrado, residenciado en la Suprema Corte de Justicia,
es modificado en la reforma del 2010. 10, que le sustrae esa facultad a la Suprema, crea el Tribunal Constitucional, pero mantiene El mismo modelo mixto. el modelo mixto. Bueno, vamos a seguir hablando de ahora ya del Tribunal Constitucional, de sus atribuciones y si se excedió o no el Tribunal Constitucional cuando modificó en cierta forma los textos del artículo 156 y 157 de la Ley 2023 de régimen electoral. Vamos a continuar este debate con uno de los más indicados, un gran especialista en Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Manténgase en sintonía en esta cátedra jurídica. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z y bueno, y llegamos a un punto controversial que sé que muchos estaban esperando y es el tema de la sentencia que trata sobre las candidaturas independientes. Muchos están de acuerdo, muchos tal vez no entienden la dimensión de la discusión respecto a esa decisión del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 788/24. Es una sentencia relativamente reciente en la que el Tribunal Constitucional analiza una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el doctor Fiallo Villini, nuestro querido amigo, y que esencialmente plantea que los límites que establece esta ley de régimen electoral son muchos para poder facilitar la participación de candidaturas independientes. El tribunal analiza esta cuestión y vamos a ver cuál fue esa conclusión a la que arribó el Tribunal Constitucional y por qué se realizan estas críticas. Esencialmente declara inconstitucional el artículo 156 y 157, pero con una técnica de un tipo de sentencia específica, que es una sentencia interpretativa, en este caso una sentencia manipulativa, en la que en cierta forma, conforme veo aquí, prácticamente sustituye una buena parte del texto constitucional. Primero, entender ¿qué son estas sentencias interpretativas o manipulativas? ¿En qué consisten? Si no se excedió el Tribunal Constitucional al abordar este tema y si está de acuerdo, ¿no?, con la conclusión a la que arriba el Tribunal Constitucional. Mira, es una discusión que ha generado mucha controversia y que creo que va a seguir generando controversia en la comunidad jurídica y en la comunidad política. Yo voy a decir algunas apreciaciones que tengo de la lectura que he hecho de la decisión. Lo primero que yo quiero decir es que el planteamiento que se le presenta al tribunal y que el tribunal asume debió ser replanteado por el tribunal. O sea, lo que al tribunal se le presenta debió ser replanteado por el tribunal. Porque ¿qué es lo que se le presenta al tribunal? Un alegato de inconstitucionalidad sobre la forma en que la ley orgánica del régimen electoral configura las candidaturas independientes. Si tú me preguntas, si tú me haces esa pregunta a mí, yo te haría otra pregunta. Y es, ¿el legislador está facultado constitucionalmente para crear candidaturas independientes? Es decir, candidaturas al margen de los partidos, los movimientos o agrupaciones políticas. Agrupaciones políticas. Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no. Vamos a ver. Vamos a verlo con la Constitución. Claro, claro. Es decir, el artículo 216 de la Constitución Dominicana viene bajo el título Partidos Políticos y dice: la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley. Es decir, la Constitución te dice hay tres formas organizacionales para vehiculizar la participación política, que se llaman partidos, que se llaman movimientos y agrupaciones. Agrupaciones políticas, y faculta al legislador
Para regularlo. Para regular esas categorías políticas. Eso es lo primero. Y luego dice que la función, la misión de los partidos, los fines esenciales son garantizar la participación de los ciudadanos, contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, servir al interés nacional y al interés colectivo, etc. Luego, tú tienes el artículo 199. 201 de la Constitución. El artículo 201 está dedicado a los gobiernos locales. El párrafo 2 del artículo 201 dice: los partidos, agrupaciones políticas regionales, provinciales o municipales harán presentación de las candidaturas a las elecciones municipales y distritos municipales para alcalde o alcaldesa. No te habla de movimientos independientes. Te dice cuáles son las organizaciones que pueden presentar candidatos a los puestos de gobierno a nivel local. Artículo 201, párrafo 2. Pero seguimos. El artículo 178 dice cómo está integrado el Consejo Nacional de la Magistratura. Y te dice que está integrado por un senador escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente. Y el numeral 5 te dice por un diputado o diputada escogido de la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente. La cuestión sigue. El artículo 81. Representación y composición. ¿De qué? De la Cámara de Diputados. Dice, la Cámara de Diputados estará compuesta, además del primer acápite, dice, por 5 diputados o diputadas elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños. Es decir, hay en el diseño constitucional. Hay un diseño constitucional sistemáticamente pensado para que los partidos, las agrupaciones y los movimientos políticos sean las instancias a través de las cuales se presenten ofertas electorales para que la ciudadanía ejerza el derecho al voto. Entonces estamos hablando que el constitucional violó la misma Constitución. Hizo una lectura, yo creo, inadecuada. Pero esto no es fortuito. Esto no es fortuito. Esto tiene una historia. Es decir, los partidos políticos tienen una historia de alrededor de 160, 165 años. Y fueron la forma en la que se le dio cohesión a los distintos grupos de interés, de artesanos, de campesinos, de los primeros miembros de la burguesía, de profesionales que necesitaban encontrar vehículos para la canalización de sus aspiraciones políticas. Y muy pronto, la labor de representación pensada para la presidencia o para los órganos o para el órgano de legislación y los principios básicos de la representación, que son discusión, publicidad y pluralidad, fueron trasladados del Congreso de la República a los órganos de dirección del partido. En 1915 ya se daba como un hecho que la discusión de las leyes no se hacía en términos sustanciales en el Congreso. Se consensuaba entre los órganos de dirección de los partidos. Que la publicidad eran los mecanismos que tras bastidores servían como herramientas de negociación entre los partidos para mandar consensuados los proyectos de ley al Congreso. Lo que eso significa, en otras palabras, es que
el principio de representación pasa en los hechos a los partidos políticos, el principio de representación política. Podemos discutir si eso es bueno o es malo, eso pasó así. Y es eso lo que lleva a don Manuel García Pelayo, exiliado en Venezuela de la dictadura franquista por décadas, a escribir su tesis sobre el estado de partidos. Es decir, el Estado de Derecho, el Estado democrático es un Estado de partidos. La democracia solo existe sobre la base de un régimen de partidos fuertes. Y decía más don Manuel García Pelayo, decía, hay dos factores que determinan la permanencia de una democracia: un sistema institucional fuerte o un sistema de partidos fuerte. Si el sistema institucional falla y hay un sistema de partidos fuerte, la democracia puede sobrevivir. Sin un sistema de partidos fuertes, la democracia no sobrevive. Eso está escrito. Se discutió, lo discutió. Y la historia lo ha validado. Entonces, te cuento esto para decirte, para reiterarte, esta configuración constitucional sistemática alrededor de la noción de partidos tiene toda una historia. Tiene toda una historia. Hay infinidad de manuales, de tratados sobre la centralidad de los partidos políticos en la vehiculización de la participación ciudadana. Entonces, y quiero hacer algunos señalamientos sobre la decisión. El Tribunal Constitucional empieza haciendo un juicio de razonabilidad sobre los artículos 156 y 157 de la ley 2023. Y dice, y lo voy a leer, dice una cuestión que a mi juicio es un error. El tribunal dice que el primer elemento del juicio de razonabilidad es la determinación del fin. Entonces dice el tribunal, el fin que se persigue con la legislación. Dice, el fin buscado por las candidaturas independientes, cito, impone cargas desproporcionadas y restrictivas para presentar este tipo de candidaturas. Y ahí hay un primer error técnico en el razonamiento del Tribunal Constitucional. Porque el juicio sobre la proporcionalidad o desproporcionalidad que deviene en restrictiva es el tercer elemento del juicio de razonabilidad. La respuesta a la pregunta sobre el fin de la norma es si a lo que debe responder es a si la norma tiene respaldo constitucional. Esa era la pregunta que había que responder. Esa norma, esas normas tienen respaldo constitucional. La lectura sistemática de esta Constitución dice que no. Dice que no. Lo acabamos de ver en 6 disposiciones separadas, pero hay más. Pero hay más. Luego, el tribunal hace una afirmación muy contundente para la que no presenta ningún argumento de sustentación. Dice en la página 117 de su sentencia: además, la Constitución, en particular el artículo 216, no monopoliza en manos de los partidos la presentación de toda candidatura a puestos de elección nacional, ni que debe realizarse a través de aquellos. Lo que no hace la Constitución es decir que se puede presentar candidaturas al margen de los partidos. Eso no lo hace la Constitución. ¿Se excedió entonces el Constitucional? ¿Interpretó mal la Constitución? Yo creo que el tribunal emitió una sentencia que no se compadece con una lectura adecuada, una lectura sistemática de la Constitución, en primer lugar, en parte por las razones que te acabo de decir. Pienso, además, que siendo los partidos políticos unas instancias tan arraigadas, que han jugado un rol tan decisivo en la vida democrática de la República Dominicana, cualquier decisión
cualquier decisión sobre la apertura o cierre, sobre la reconfiguración del sistema de partido, tiene que ser el resultado del más amplio proceso político de deliberación ciudadana y legislativa, y que por tanto no puede ser la función de 10, 11, 12 jueces la de decidir una cuestión tan medular, es decir, la discusión de una ley de partidos debería ameritar por lo menos convocatorias prolongadas a vistas públicas, evidentemente, para que todo el que tenga algo que opinar sobre una cuestión tan importante, sobre todo en un momento crítico para los sistemas de partidos en todas partes, lo pueda decir. Y ahora, ¿qué hacer? Ya para el cierre de este programa, ¿qué se puede hacer después de esta decisión del Tribunal Constitucional que abre ciertamente y literalmente una caja de Pandora? Yo voy a decir a plantear una idea que no es del agrado, no es popular entre los colegas del derecho público, del derecho constitucional, pero en la que yo creo. Hay una noción en el proceso deliberativo de toma de decisiones por los órganos de control de constitucionalidad que se llama diálogo interinstitucional, que remite a la pregunta: ¿quién tiene la última palabra sobre el significado de la Constitución? Y la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Ahora bien, que el Tribunal Constitucional tenga la última palabra no significa que tenga la razón. No solo eso, no significa que el Congreso no pueda insistir en un criterio en contra del cual el tribunal se haya pronunciado. Y no puede significar eso porque el derecho es una realidad que se está construyendo permanentemente como resultado de un diálogo, de una discusión, de un proceso de deliberación en el que hay muchos actores. Cuando el Tribunal Constitucional considera como contraria a la Constitución una ley, está planteando una de las interpretaciones posibles de los textos en cuestión. El Congreso tiene legítimo derecho a pretender hacer valer una interpretación alterna. El tribunal luego puede decir: no estoy de acuerdo. Claro. Pero el Congreso tiene, a mi juicio, facultad para insistir en criterios legislativos contra los cuales el tribunal se haya pronunciado. Creo que en este caso esa facultad legislativa de insistir en un criterio contra el cual el tribunal se haya pronunciado amerita que se ponga en acción. Bueno, damos las gracias a Cristóbal Rodríguez en esta discusión tan interesante, en esta cátedra jurídica, una cátedra sobre derecho constitucional y sobre todo en este cierre tan especial, discutiendo sobre esta decisión tan especial del Tribunal Constitucional respecto a las candidaturas independientes. A ustedes, amigos oyentes, darles también las gracias por la sintonía e invitarles a continuar con la sintonía de la programación de la Z101 y sintonizarnos el próximo sábado en otra cátedra jurídica.